En la cena de Navidad, mi nuera me dio un trapeador. «Deje de fingir que está enferma y limpie», me gritó. Mi hijo añadió: «Deje de usar la edad como excusa. Comes gratis todos los días, complace a los invitados por nosotros». Esa noche guardé mi ropa en una maleta y desaparecí. Pero lo que hice al día siguiente los dejó pálidos del miedo. 68 años tengo. 68 años de vida, de trabajo, de dar todo por mi familia. Y esa Nochebuena, frente a 12 personas que reían y brindaban con ponche, mi nuera Vanessa me entregó un trapeador envuelto en papel navideño. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, pero cuando arranqué el papel dorado y vi el palo de madera, el mechudo gris, el olor a químico barato, sentí cómo se me vaciaba el estómago. Las risas se apagaron. Alguien tosió incómodo. Vanessa me miraba con esos ojos brillantes, esperando mi reacción como quien espera que un animal haga un truco. «¿Qué es esto?», susurré. «Un regalo útil, Amalia», dijo ella, pronunciando mi nombre como si escupiera una semilla. «Porque ya es hora de que deje de fingir que está enferma y limpie esta casa como debe ser». El mundo se detuvo. Sentí todas las miradas clavadas en mí. La prima de Vanessa bajó la vista. El vecino de enfrente fingió revisar su celular. Mi hijo Rodrigo, mi único hijo, ese niño que cargué 9 meses y crié con mis propias manos, se quedó callado. «Rodrigo», logré decir, buscando sus ojos. Él se levantó de la mesa, alto, fuerte, con esa camisa nueva que yo misma había planchado esa mañana. Y cuando habló, su voz sonó fría, calculada, como si llevara semanas ensayando esas palabras. «Mamá, mi esposa tiene razón. Deje de usar la edad como excusa. Usted come gratis aquí todos los días. Lo mínimo que puede hacer es complacer a los invitados por nosotros. ¿O acaso cree que mantenerla no cuesta?». Cada palabra fue un puñal. No lloré, no grité. Algo dentro de mí se congeló, como cuando el agua se vuelve hielo y todo queda suspendido, duro, inmóvil. Tomé el trapeador con manos temblorosas, asentí con la cabeza y me levanté de la mesa. «Disculpen», murmuré. «Voy a mi cuarto». Nadie me detuvo. Caminé por ese pasillo que había recorrido 1000 veces en los últimos 3 años. Pasé frente a las fotos familiares donde yo todavía sonreía. Entré a ese cuarto pequeño al fondo de la casa, el que antes era la bodega, el único espacio que me habían permitido ocupar cuando enviudé y mi hijo me ofreció vivir con ellos. «Te necesitamos, mamá», había dicho Rodrigo con lágrimas en los ojos cuando murió su padre. «No puedes quedarte sola. Ven con nosotros. Somos familia». Familia. Cerré la puerta y miré alrededor. Una cama individual pegada a la pared, un buró con mi rosario y la foto de mi difunto esposo, Sebastián. Un closet diminuto donde mi ropa colgaba apretada. En las paredes, manchas de humedad que nadie había reparado porque ese cuarto no es prioridad. 3 años viviendo ahí, 3 años siendo invisible. Y esa noche, mientras afuera seguían brindando y riendo como si nada hubiera pasado, saqué mi maleta vieja del closet. Esa maleta de tela desgastada que usé en mi luna de miel hace 46 años, cuando Sebastián me llevó a Veracruz y bailamos en la playa hasta que salió el sol. Empecé a doblar mi ropa, despacio, con cuidado. Cada prenda era un recuerdo. El suéter que usé cuando nació Rodrigo, la blusa que me puse en su graduación, el rebozo que Sebastián me regaló en nuestro aniversario número 25. Las manos me temblaban, pero no de tristeza. Temblaban de rabia, porque mientras doblaba, recordaba. Recordaba cada desaire, cada comentario, cada mirada de desprecio que había soportado desde que puse un pie en esa casa. Recordaba cuando Vanessa me prohibió usar la sala. «Es para las visitas, no para que usted se siente ahí con su tejido». Recordaba cuando me gritó porque usé su shampoo. «Cuesta 300 pesos, Amalia. Use el que está en oferta». Recordaba cuando me hizo comer en la cocina porque en el comedor solo comemos los que trabajamos.
Recordaba a Rodrigo viendo todo eso y callando. Y de pronto, mientras metía mi cepillo de dientes en una bolsa, algo cayó del fondo del closet. Una caja de lata oxidada que había olvidado por completo. La caja donde guardaba documentos importantes. La abrí. Adentro estaban papeles amarillentos, fotografías viejas, recibos y un sobre manila con el sello de un notario. Lo abrí con dedos temblorosos. Escrituras. Escrituras de un terreno en la zona norte de la ciudad, el terreno que mis padres me dejaron cuando murieron hace 30 años. El terreno que quedó en trámites legales interminables porque mi hermano había peleado la herencia, y yo, cansada y enfocada en mi familia, simplemente lo olvidé. ¿Cuántos años había pasado ese terreno abandonado? No lo sabía. Pero mientras leía esos papeles, algo se encendió en mi pecho. Una chispa. Una pregunta. ¿Y si ese terreno todavía existía? ¿Y si valía algo? Guardé los documentos en mi bolso. Terminé de empacar. Eran las 2 de la madrugada cuando cerré la maleta y me senté en la cama por última vez. Afuera, todo estaba en silencio. Los invitados se habían ido. Rodrigo y Vanessa seguramente dormían en su cama king size, en su recámara con aire acondicionado, en su mundo donde yo no importaba. Me puse mi abrigo, tomé mi maleta, colgué mi bolso del hombro y salí. No dejé nota, no dije adiós, no hice ruido al cerrar la puerta. Simplemente desaparecí. Mientras caminaba por la calle vacía, jalando mi maleta por el pavimento frío, miré hacia atrás una sola vez. La casa estaba oscura. Las luces navideñas parpadeaban en la ventana como si todo estuviera perfecto. Pero yo sabía la verdad. Y en ese momento, bajo las estrellas de esa madrugada de Navidad, juré que nunca más volvería a ser invisible. Si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete al canal para seguir conociendo testimonios reales de vida, superación y dignidad, porque nadie merece ser tratado como menos. Y ahora, déjame contarte lo que pasó después de esa noche. ¿Qué descubrí al día siguiente que hizo temblar a mi hijo y mi nuera? Lo que encontré fue más que un simple terreno olvidado. Caminé 4 cuadras antes de que las piernas me fallaran. Me senté en la banquita de una parada de autobús, jalando aire como si hubiera corrido un maratón, la maleta a mis pies, el frío de diciembre mordiéndome los huesos. Y por primera vez en 3 años sentí algo que había olvidado: libertad. Dolía. Dios, cómo dolía. Pero era mía. Saqué mi celular con manos temblorosas. 3 de la madrugada. ¿A quién podía llamar a esta hora? Mis amigas del antiguo barrio hacía años que no me buscaban. Rodrigo se había encargado de alejarme poco a poco. Mamá, esas señoras solo hablan puras chismes. Mamá, mejor quédate en casa, ya está oscuro. Vanessa había sido más directa. Si va a salir, avíseme. No quiero que ande de metiche diciéndole a la gente cómo vivimos aquí. Marqué el único número que sabía de memoria. Mi hermana menor, Socorro, contestó al 5.º timbrazo, con voz dormida y alarmada. ¿Bueno? ¿Quién habla? Soy yo, Coco. Silencio. Luego un grito ahogado. ¿Amalia? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te hicieron algo? Necesito... Se me quebró la voz. Necesito un lugar donde quedarme. ¿Dónde estás? En la calle Morelos, cerca de la casa de Rodrigo. No te muevas, voy por ti. Socorro llegó 20 minutos después en su viejo Chevy rojo, el mismo que su esposo Gerardo le regaló hace 15 años. Se bajó del coche como una tormenta, envuelta en una bata floreada y con el cabello revuelto. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Te juro que voy a matar a ese hijo tuyo, susurró en mi oído. No respondí, porque en ese momento, si hubiera hablado, me habría derrumbado. El camino a su casa fue silencioso. Socorro vivía del otro lado de la ciudad, en una colonia más modesta pero llena de vida. Calles estrechas, casas pintadas de colores, perros ladrando en las azoteas.
todo lo contrario al fraccionamiento privado donde vivía Rodrigo, con sus jardines perfectos y sus rejas eléctricas. Cuando llegamos, Gerardo ya tenía café caliente esperando. Me sentó en su mesa de cocina, me puso una cobija sobre los hombros y no hizo preguntas. Solo me apretó la mano. «Aquí estás segura, Amalia». Socorro se sentó frente a mí, con los ojos brillantes de furia contenida. «Cuéntame todo, y no te atrevas a defenderlo». Entonces hablé. Le conté los 3 años. No solo la humillación de esa noche, sino todo lo demás. Las migajas que me daban de comida mientras ellos pedían sushi de 2,000 pesos. Las veces que Vanessa revisaba mi closet para asegurarse de que no estuviera robando. El día que me enfermé, y Rodrigo me dijo, «Si va al doctor, págueselo usted. Nosotros no somos su seguro médico». Le conté cómo me levantaba a las 5 de la mañana para limpiar la casa antes de que ellos despertaran. Cómo cocinaba, lavaba, planchaba. Cómo una vez Vanessa tiró toda mi comida del refrigerador porque ocupa mucho espacio y huele feo. Le conté que hacía meses que no compraba ropa nueva, que mis zapatos estaban rotos, que había vendido mis aretes de oro para pagar una medicina cuando me dio gripa, y Rodrigo se negó a darme dinero. Me convertí en su sirvienta, Coco, y lo peor es que yo lo permití. Socorro golpeó la mesa con tanta fuerza que las tazas saltaron. Siempre supe que esa víbora te estaba usando, desde el día que la conocí, con sus uñas postizas y su perfume caro. Pero Rodrigo me rompe el corazón. Yo cambié sus pañales cuando tú trabajabas doble turno. Yo lo cuidé cuando tuvo varicela. ¿Y así te paga? Gerardo intervino con su voz calmada. Lo importante ahora es que Amalia esté bien. Ya habrá tiempo para ajustar cuentas. Pero Socorro no terminaba. Amalia, ¿te acuerdas del terreno? Me quedé inmóvil. ¿Cuál terreno? El de papá y mamá. El que te dejaron en la herencia. ¿Nunca lo vendiste? El sobre Manila. Los papeles en mi bolso. Yo lo olvidé. Hubo problemas legales con Ramón y después te casaste, tuviste a Rodrigo, te dedicaste a tu familia y se te olvidó que tenías algo tuyo, completó Socorro. Amalia, ese terreno está en la zona norte. ¿Sabes lo que ha pasado ahí en los últimos años? Negué con la cabeza. Es la zona de mayor desarrollo inmobiliario de la ciudad. Han construido plazas comerciales, edificios de departamentos, oficinas. Ese terreno que heredaste, si todavía está a tu nombre, vale una fortuna. El corazón me dio un vuelco. Pero los trámites nunca se terminaron. Ramón peleó por su parte. Ramón murió hace 5 años, Amalia. Y cuando murió, su parte volvió a repartirse entre los herederos vivos. Es decir, tú y yo. Pero como tú eras la heredera principal en el testamento original, si nadie reclamó nada, ese terreno es tuyo. Me temblaban las manos. Saqué los papeles del bolso y los extendí sobre la mesa. Socorro los leyó con atención, pasando los dedos sobre las letras borrosas. Hay que ir mañana con un abogado, con el licenciado Esteban, el que trabajó con tu esposo. ¿Don Esteban todavía trabaja? Tiene 80 años, pero sigue activo. Y te conoce. Confía en él. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes de Socorro. Una cama suave, una ventana con cortinas limpias, un buró con una veladora de la Virgen de Guadalupe, tan diferente a esa bodega oscura donde había pasado 1000 noches sintiéndome como una intrusa. Pero no pude dormir. Me quedé mirando el techo, recordando cómo Rodrigo había cambiado desde que se casó con Vanessa, cómo sus visitas se volvieron escasas después de la boda, cómo, cuando Sebastián murió y yo quedé sola en esa casa grande y vacía, Rodrigo apareció con la solución perfecta. Vente a vivir con nosotros, mamá. No puedes quedarte sola. Te necesitamos. ¿Me necesitaban? ¿O necesitaban a alguien que limpiara su casa gratis? Recordé algo más. Algo que en su momento no me pareció raro, pero que ahora cobraba sentido. 6 meses después de que me mudé con ellos, Vanessa empezó a hacer preguntas. Preguntas sobre mi situación económica. Sobre si Sebastián me había dejado algo.
sobre si yo tenía propiedades o ahorros. Solo curiosidad, suegra. Es que queremos ayudarla si necesita algo. Yo, inocente, le había contado todo. Que la casa donde vivía con Sebastián la habíamos vendido para pagar sus deudas médicas, que sus ahorros se habían esfumado en tratamientos, que yo solo tenía mi pensión mensual de 7,000 pesos. Nunca mencioné el terreno, porque lo había olvidado. ¿Y si ellos creían que yo no tenía nada? ¿Y si por eso se atrevieron a tratarme así? Una idea comenzó a formarse en mi cabeza, oscura, retorcida, pero justa. ¿Qué pasaría si descubrieran que yo sí tenía algo? Que yo no era la vieja inútil que pensaban. Me levanté de la cama. Busqué los papeles otra vez. Los leí línea por línea bajo la luz de mi celular. Y ahí estaba, en la esquina del documento. Una nota a mano de mi padre, escrita con tinta azul hace 30 años. Para mi hija Amalia. Que este terreno le dé la libertad que tanto merece. Papá. Él siempre supo que yo necesitaría algo mío, algo que nadie pudiera quitarme. Apagué la luz, me acosté, y por primera vez en años dormí sin ese peso en el pecho, porque algo estaba claro. Mi vida estaba a punto de cambiar. Al día siguiente, cuando entré al despacho del licenciado Esteban, nunca imaginé que las noticias serían mucho más grandes de lo que esperaba. Y tampoco imaginé que mi hijo ya había estado ahí, buscando información sobre mí. El despacho del licenciado Esteban estaba en el segundo piso de un edificio viejo del centro, de esos con escaleras de mármol desgastado y puertas de madera maciza. Socorro subió conmigo, tomándome del brazo como si temiera que fuera a desvanecerme. No estaba nerviosa, estaba hambrienta de respuestas, de justicia, de saber que mi vida no había sido solo un desperdicio de años sirviendo a gente que no me valoraba. La recepcionista, una muchacha joven con lentes modernos, nos hizo pasar de inmediato. El licenciado Esteban se levantó de su escritorio con esfuerzo, apoyándose en un bastón elegante. 80 años, pero la mirada seguía siendo afilada como un cuchillo. Amalia Montes de Herrera, dijo con voz ronca. ¿Cuántos años sin verte? Demasiados, licenciado. Me senté frente a él. Socorro se quedó de pie, nerviosa. El licenciado acomodó sus lentes y extendió la mano. A ver esos documentos. Le entregué el sobre manila. Él lo abrió despacio, con reverencia, como quien abre un libro antiguo. Sus ojos recorrieron las escrituras, los sellos, las firmas. Pasaron 5 minutos en silencio absoluto. Solo el tic-tac del reloj de pared y el sonido de las hojas al pasar. Finalmente, dejó los papeles sobre el escritorio y me miró fijamente. Amalia, ¿tú sabes lo que tienes aquí? Un terreno que mis padres me dejaron. Pero los trámites nunca se completaron por problemas con mi hermano Ramón. Ramón falleció hace 5 años intestado. Sus derechos se repartieron automáticamente entre los herederos legales del patrimonio original, es decir, tú y Socorro. Pero como tú eras la heredera principal designada por tus padres, y Socorro nunca reclamó su parte, porque yo no necesitaba nada, interrumpió mi hermana. Ese terreno era para Amalia desde siempre. El licenciado asintió. El terreno está completamente a tu nombre, Amalia. Los trámites se cerraron automáticamente hace 3 años por prescripción adquisitiva. Es tuyo. Legal, total, absolutamente tuyo. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Y vale algo? Don Esteban sacó una carpeta de su archivero. La abrió y me mostró mapas, avalúos recientes, fotografías satelitales. Ese terreno está en la avenida Insurgentes Norte, a 2 cuadras del nuevo centro comercial Galerías del Valle. Tiene 5,000 metros cuadrados. El metro cuadrado en esa zona está cotizado en 1,700 pesos. Hice los cálculos en mi cabeza. Socorro lo hizo más rápido. 8,5 millones de pesos, susurró. La oficina comenzó a girar. No puede ser. Sí puede ser.
dijo el licenciado con una sonrisa. Y hay más. ¿Más? Tu esposo, Sebastián, fue un hombre previsor. Cuando trabajé con él hace años, no solo hicimos su testamento, también estableció varios certificados de inversión a tu nombre en el banco. Inversiones a largo plazo que maduraban 10 años después de su muerte. Sebastián murió hace 11 años. Exacto. Esas inversiones maduraron hace un año. Yo mandé cartas al domicilio donde vivías con tu hijo, pero nunca obtuve respuesta. La sangre se me heló. ¿Qué cartas? 3 cartas certificadas. La última hace 4 meses. Informándote que tenías 2.300.000 pesos esperando en una cuenta de fideicomiso. Socorro se dejó caer en una silla. Dios mío, yo no podía hablar, no podía respirar, porque de pronto todo cobraba sentido. Licenciado, mi hijo Rodrigo, ¿vino a verlo? Don Esteban frunció el ceño. Sí, hace 4 meses, justo después de la última carta. Dijo que venía en tu representación porque tú estabas delicada de salud. Quería saber sobre tu situación financiera. ¿Y qué le dijo? Nada. Le expliqué que esa información solo podía dársela a ti directamente. Se molestó, insistió, me amenazó con demandas. Pero yo fui muy claro. Esos documentos son confidenciales. Solo tú podías acceder a ellos. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. 4 meses atrás. Justo cuando el trato en la casa empeoró. Cuando Vanessa comenzó a ser más cruel. Cuando Rodrigo dejó de mirarme a los ojos. Cuando empezaron las indirectas sobre el gasto que representaba mantenerme. Ellos sabían. No sabían los montos exactos, pero sabían que yo tenía algo. Y querían que me quedara ahí, sumisa, agradecida, invisible, hasta que muriera y pudieran heredar. Amalia, ¿estás bien?, preguntó Socorro, sacudiéndome del brazo. Sí, estoy... Respiré profundo. Estoy perfecta. Me levanté, caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver el centro de la ciudad, el tráfico, la gente caminando con prisa, viviendo sus vidas. Y yo, que me había creído acabada, sin opciones, sin valor, tenía más de 10 millones de pesos esperándome. Licenciado, ¿qué necesito para acceder a ese dinero? Tu identificación oficial y firmar unos documentos. El proceso toma una semana. ¿Y el terreno? Ya es tuyo, pero si quieres venderlo, puedo contactar a compradores interesados. Tengo 3 empresas que han preguntado por propiedades en esa zona. Podrías tener el dinero en un mes. Me di la vuelta. Los miré a ambos. Quiero venderlo. Y quiero que nadie, absolutamente nadie, sepa de esto todavía. Socorro sonrió. Era una sonrisa que conocía bien. La misma que ponía cuando éramos niñas y planeábamos alguna travesura. ¿Qué estás pensando, hermana? Estoy pensando que mi hijo y mi nuera me creyeron pobre, débil e inútil. Y que es momento de enseñarles quién soy realmente. Don Esteban se reclinó en su silla, con los ojos brillantes de diversión. Sebastián me contó una vez que cuando te proponías algo, movías cielo y tierra. Veo que no mentía. Mi esposo me conocía bien. Firmé papeles durante 2 horas, autorizaciones, poderes, documentos bancarios. Cuando terminamos, el licenciado me estrechó la mano. En una semana tendrás acceso completo a tu dinero, Amalia, y en un mes, si todo sale bien con la venta del terreno, serás una mujer muy solvente. Salimos del despacho cuando el sol ya estaba alto. Socorro me abrazó en plena calle, sin importarle que la gente nos mirara. No puedo creerlo. No puedo creer que ese desgraciado de Rodrigo te haya tratado así sabiendo que tú tenías dinero. No sabía cuánto. Por eso fue a preguntar. ¿Y ahora qué vas a hacer? Me quedé pensando. El aire frío de diciembre me rozaba la cara. A lo lejos, alguien vendía tamales gritando. Una pareja joven caminaba tomada de la mano. La vida seguía para todos, y también para mí. Primero, voy a descansar,
a procesar todo esto. Luego, voy a enseñarles que la peor decisión que tomaron fue subestimar a una madre herida. Socorro me miró con preocupación. No hagas ninguna locura, Amalia. No voy a hacer nada ilegal, Coco. Solo voy a darles una lección que nunca olvidarán. Esa noche, de vuelta en casa de mi hermana, me senté en el cuarto de huéspedes con mi celular en la mano. Tenía 52 llamadas perdidas de Rodrigo, 38 mensajes de WhatsApp. Los leí todos. Los primeros eran de enojo. ¿Dónde está? Deje de hacer dramas y regrese a la casa. Esto es ridículo. Es Navidad y nos está haciendo quedar mal. Si no regresa, no vuelva a pedir ayuda nunca. Luego cambiaron a preocupación fingida. Mamá, estamos preocupados. ¿Está bien? No importa lo que pasó, es Navidad. Regrese y lo hablamos. Vanessa se siente mal por lo que dijo. Fue el estrés de la cena. Y los últimos, de manipulación pura. Mamá, si no regresa, vamos a tener que reportarla como desaparecida. Está poniéndonos en una situación muy difícil. La gente está preguntando, ¿en serio nos va a hacer esto? Después de todo lo que hemos hecho por usted. No contesté ninguno. En cambio, abrí la cámara y me tomé una foto. Estaba sentada en una cama cómoda, con una taza de té caliente en las manos, una cobija sobre los hombros. Me veía cansada, sí, pero tranquila, en paz. Le envié la foto a Rodrigo con un solo mensaje. Estoy bien, no busques. Su respuesta llegó en segundos. ¿Dónde está? Necesitamos hablar. Apagué el celular, porque ya no tenía nada que hablar con él. Todavía no. Primero necesitaba recuperarme, sanarme, prepararme, y cuando estuviera lista, cuando tuviera todas las cartas en la mano, entonces sí, les enseñaría lo que se siente cuando alguien a quien amas te da la espalda. Pero lo que no sabía era que Rodrigo y Vanessa no se quedarían de brazos cruzados, y lo que hicieron después fue la gota que derramó el vaso. Pasaron 3 días. 3 días en los que no contesté una sola llamada. 3 días en los que Rodrigo bombardeó mi teléfono con mensajes cada vez más desesperados. 3 días en los que, por primera vez en años, dormí toda la noche sin despertarme con ansiedad. Socorro me cuidaba como si fuera de cristal. Me preparaba el desayuno, me acompañaba a caminar por el parque, me prestaba su ropa porque yo solo había empacado lo básico. Gerardo, su esposo, nunca preguntaba nada. Solo me apretaba el hombro cada vez que pasaba y decía, «Aquí estás en tu casa, Amalia». Pero la paz no dura cuando hay gente que no soporta perderte el control. El 4.º día, Socorro entró a mi cuarto con el celular en la mano y la cara desencajada. «Amalia, tienes que ver esto», me mostró su Facebook. Vanessa había publicado una foto mía. La foto que me habían tomado en la cena de Navidad, justo antes de que me dieran el trapeador. Yo estaba sentada a la mesa, con cara seria, los hombros caídos. Me veía exactamente como lo que era, una mujer cansada, envejecida, invisible. El texto decía, «Es difícil compartir esto, pero necesito desahogarme. Mi suegra abandonó nuestra casa en Nochebuena sin decir nada. La acogimos 3 años con amor, le dimos techo, comida, cuidados. Pero cuando le pedimos que colaborara con las tareas del hogar, algo normal en cualquier familia, se ofendió y se fue. Ahora no sabemos dónde está. Si alguien la ve, por favor avísenos. Estamos muy preocupados. Familia tóxica. Suegras problemáticas. Navidad». Tenía 143 comentarios. Leí algunos. La mayoría eran de apoyo a Vanessa. «Ay, amiga, qué horror. Las suegras siempre son un drama». Así son las señoras de esa generación. Creen que todo se les debe. Hiciste mucho aguantándola 3 años. Yo no hubiera podido. Pero había otros que me defendían. «Momento, yo estuve en esa cena. ¿No cuentas que le diste un trapeador como regalo de Navidad delante de todos?»
¿De verdad vamos a creer que una señora de casi 70 años se fue por capricho? Algo más pasó ahí. Conozco a esa familia. La señora trabajaba como burro en esa casa y nunca la trataron bien. Socorro estaba furiosa. Esa maldita está intentando hacerte quedar como la loca. Como si tú fueras el problema. No dije nada, solo seguí leyendo. Porque entre todos esos comentarios, había uno que me llamó la atención. Era de Luz Marina, mi vecina del antiguo barrio. La señora que me vendía flores cada domingo para llevarle a Sebastián al panteón. Vanessa, yo conozco a doña Amalia desde hace 30 años. Es una de las mujeres más nobles que he conocido. Si se fue de tu casa, fue porque tenía razones de peso. Y lo del trapeador fue una grosería que todos vimos. No intentes hacerte la víctima ahora. Sentí algo cálido en el pecho. Todavía había gente que me recordaba, que sabía quién era yo realmente. ¿Vas a responder?, preguntó Socorro. No. ¿Cómo que no? Está arrastrando tu nombre por el suelo. Que hable, que diga lo que quiera. Cuando llegue el momento, todos sabrán la verdad. Pero Socorro tenía razón en algo. Vanessa no iba a parar, y Rodrigo tampoco. Esa misma tarde, mi hijo apareció en la casa de Socorro. Gerardo abrió la puerta. Yo estaba en el cuarto, pero podía escuchar todo. Las paredes en esa casa eran delgadas. Necesito ver a mi mamá, dijo Rodrigo. Su voz sonaba tensa, controlada. No está disponible, respondió Gerardo con firmeza. Es mi madre. Tengo derecho a verla. Ella decidirá cuándo quiere verte. Respeta eso. Usted no entiende. Mi esposa está muy afectada. La gente está hablando. Necesitamos resolver esto. Lo que necesitan es reflexionar sobre cómo la trataron. Hubo un silencio largo. Luego, la voz de Rodrigo cambió. Se volvió más baja, más peligrosa. Dígale que si no regresa, vamos a tener que tomar medidas legales. Socorro apareció en ese momento. La escuché desde el cuarto. ¿Medidas legales? ¿Qué medidas legales, Rodrigo? Tu mamá no te debe nada, no robó nada, no hizo nada malo. Se fue porque tú y esa mujer la trataron como basura. Usted no sabe lo que pasó en mi casa. Sé que le diste un trapeador en Navidad. Sé que la humillaste delante de todos. Sé que la trataste como sirvienta. ¿Quieres que siga? Mi esposa estaba estresada. Fue un malentendido. Un malentendido que duró 3 años. Rodrigo perdió la compostura. Mi madre se está portando como una niña caprichosa, todo por un maldito regalo. Es ridículo. Lo ridículo es que no entiendas por qué se fue. La voz de Socorro era hielo. Y ahora lárgate de mi casa antes de que llame a la policía. Esto no va a quedar así. Tienes razón. No va a quedar así. Escuché la puerta cerrarse con fuerza. Los pasos de Rodrigo bajando las escaleras. El motor de su camioneta arrancando. Socorro entró a mi cuarto. Tenía los ojos rojos, pero no de tristeza. De rabia. Ese muchacho está perdido, Amalia. Completamente perdido. Me levanté de la cama. Caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver la camioneta de Rodrigo alejándose. Una Ram negra del año, con rines cromados. La había comprado hace 6 meses. 30,000 pesos de enganche, me había dicho. Pero valió la pena, mamá. Es importante dar buena imagen. Buena imagen. Mientras yo usaba zapatos rotos y comía sobras. Coco, ¿puedes prestarme tu computadora? ¿Para qué? Necesito buscar algo. Media hora después, estaba leyendo el perfil completo de Vanessa en redes sociales. No solo Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Esta mujer documentaba su vida entera en Internet. Y lo que encontré me dejó helada. Fotos de restaurantes caros. Date night con mi amor. Fotos en el gimnasio de lujo. Cuidándome para él, fotos de ropa de marca. Me consiento porque me lo merezco. Fotos en spas, en salones de belleza, en viajes a la playa. Todo mientras me decían que no había dinero para comprarme un par de zapatos nuevos.
Pero había algo más, algo que me llamó la atención. En sus historias destacadas de Instagram había una sección llamada Nuestra casa. Entré, y ahí estaban, fotos del interior de la casa de Rodrigo, la sala que yo no podía usar, el comedor donde yo no podía sentarme, la cocina con electrodomésticos de acero inoxidable, y una foto en particular me partió el alma. Era mi cuarto, la bodega donde yo dormía. Pero en la descripción decía, Proyecto futuro, convertir este espacio en walk-in closet. Ya casi se desocupa. Ya casi se desocupa. Me estaban esperando a que muriera, o esperando sacarme. Socorro leyó sobre mi hombro y ahogó un grito. Esa maldita estaba planeando botarte. Cerré la laptop. Me quedé mirando la pared, y entonces algo dentro de mí cambió. Ya no sentía tristeza, ya no sentía dolor. Sentía furia, furia fría, calculada, letal. Coco, mañana voy a hacer algo. ¿Qué cosa? Voy a alquilar un departamento. ¿Para qué? Aquí estás bien. Porque necesito mi propio espacio. Y porque necesito que Rodrigo y Vanessa crean que sí estoy acabada. Que sí me fui porque no tengo a dónde ir. Que estoy vulnerable. Socorro me miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué estás planeando? Justicia, hermana. Simplemente justicia. Esa noche, antes de dormir, abrí mi celular. Tenía un nuevo mensaje de Rodrigo. Ya no era amenazante ni fingidamente preocupado. Era directo. Mamá, sé que está con la tía Socorro. Solo quiero que sepa algo. La casa donde vivimos tiene una hipoteca de 3.200.000 pesos. Si no la pagamos en 3 meses, la perdemos. Vanessa y yo hemos hecho todo lo posible, pero ya no podemos más. Pensé que usted podría ayudarnos. Sé que papá le dejó algo. Solo necesitamos un préstamo. Se lo pagaríamos en cuanto salgamos adelante. Por favor, mamá. Somos familia. Leí el mensaje 3 veces, y entonces solté una risa. Una risa amarga, seca, que me sorprendió a mí misma. Ahí estaba, la verdad desnuda. No me querían de vuelta porque me extrañaran. Me querían de vuelta porque necesitaban mi dinero. Le respondí con calma, eligiendo cada palabra. Rodrigo, cuando me diste ese trapeador, me enseñaste que para ti yo solo valgo por lo que puedo hacer. Ahora me escribes porque necesitas dinero. ¿Ves el patrón? No soy tu madre, soy tu recurso. Y lamento decirte que ese recurso se agotó. Resuelve tus problemas tú solo. Envié el mensaje. Apagué el celular. Y por primera vez en 3 años, dormí con una sonrisa en los labios. Pero lo que no sabía era que Rodrigo, desesperado, tomaría una decisión que cambiaría todo. Y cuando me enteré de lo que hizo, supe que ya no había marcha atrás. El departamento que alquilé estaba en una colonia tranquila, lejos del fraccionamiento de Rodrigo. Era pequeño, una recámara, una salita con cocina integrada, un baño completo. Nada lujoso, pero era mío. Las paredes eran blancas, las ventanas daban a un parque donde los niños jugaban por las tardes, y por primera vez en años podía respirar sin sentir que alguien me vigilaba. Me mudé con lo poco que tenía. Socorro me ayudó a comprar algunas cosas básicas: platos, sábanas, una cafetera. Insistió en regalarme una virgen de cerámica para la entrada. Para que te proteja, dijo abrazándome. No le conté sobre el dinero. Todavía no. Quería mantener todo en secreto hasta el momento indicado. Una semana después de mudarme, el licenciado Esteban me llamó. Amalia, ven al despacho. Hay algo que necesitas saber. Su voz sonaba grave, preocupada. Llegué esa misma tarde. Don Esteban me esperaba con una carpeta azul sobre el escritorio. Se veía más viejo que la última vez, como si algo le pesara en los hombros. Siéntate, por favor. Me senté. El corazón ya me latía rápido. ¿Qué pasa, licenciado? Él abrió la carpeta y sacó unos papeles. Eran copias de solicitudes, formularios oficiales con sellos. Rodrigo vino de nuevo hace 2 días.
Esta vez trajo a un abogado. Intentaron presentar un recurso de interdicción contra ti. La palabra me golpeó como un puño. ¿Interdicción? Querían declararte incapaz mentalmente para tomar decisiones financieras. Argumentaron que tienes deterioro cognitivo severo y que abandonaste tu hogar sin razón aparente. El objetivo era que Rodrigo quedara como tu tutor legal y pudiera administrar tus bienes. El mundo se detuvo. Pero yo estoy perfectamente bien. Lo sé. Por eso rechacé la solicitud de inmediato y les advertí que si intentaban algo así de nuevo, los reportaría por intento de fraude. Pero Amalia, esto es grave. Tu hijo está desesperado. Y una persona desesperada es capaz de cualquier cosa. Me temblaban las manos, las escondí bajo la mesa. ¿Por qué está tan desesperado? Don Esteban sacó más papeles, estados de cuenta, documentos del registro público. Investigué un poco, con tu autorización implícita como mi clienta. La casa donde vive Rodrigo tiene una hipoteca de 3.200.000 pesos con el banco. Están atrasados 4 meses en los pagos. El banco ya inició el proceso de ejecución hipotecaria. En 2 meses, si no pagan, pierden la casa. Él me lo dijo. Me pidió dinero. Hay más. Vanessa tiene deudas de tarjetas de crédito por 700.000 pesos. Están registrados en el buró de crédito como alto riesgo y hace 3 meses solicitaron un préstamo personal que fue rechazado. Cada palabra era una pieza más del rompecabezas. Entonces, ¿cuándo empeoró el trato hacia mí? Según mis registros, yo mandé la primera carta sobre tus inversiones hace 8 meses. Rodrigo vino a preguntar hace 4. ¿El maltrato aumentó en ese periodo? Cerré los ojos. Recordé. Las humillaciones más fuertes habían empezado hace 6 meses. Los comentarios sobre ser una carga, las restricciones de comida, el trapeador de Navidad. Sí, todo empeoró en esos meses. Porque sabían que tenías dinero, pero no podían acceder a él. Intentaron mantenerte sumisa, dependiente, agradecida. Y cuando no funcionó, cuando te fuiste, entraron en pánico. Don Esteban se quitó los lentes y me miró directo a los ojos. Amalia, necesitas protegerte. Legalmente. Ahora. ¿Cómo? Primero, vamos a hacer un testamento nuevo. Uno donde dejes muy claro que estás en pleno uso de tus facultades y que tomas tus decisiones libremente. Segundo, vamos a nombrar testigos que certifiquen tu estado mental. Y tercero, vamos a proceder con la venta del terreno lo más rápido posible, antes de que Rodrigo intente bloquearlo. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo. Puede poner demandas infundadas que retrasen el proceso. Por eso debemos actuar rápido. Pasamos 3 horas en ese despacho. Firmé documentos, di testimonios grabados. Don Esteban trajo 2 testigos independientes, un médico y una trabajadora social, que me hicieron evaluaciones para certificar que yo estaba mentalmente competente. Cuando terminamos, estaba exhausta, pero también aliviada. El terreno se vendió, dijo don Esteban mientras guardaba los papeles. La empresa constructora aceptó la oferta. 8,5 millones de pesos. El dinero estará en tu cuenta en una semana. ¿Y las inversiones de Sebastián? Ya están disponibles. Solo necesitas ir al banco a firmar. 2,300,000 pesos. 10,800,000 pesos. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Licenciado, ¿sabe lo que voy a hacer con esto? Él sonrió con cansancio. No. ¿Qué vas a hacer? Voy a vivir con dignidad, y voy a enseñarles a mi hijo y a esa mujer que el amor de una madre no se compra, no se mendiga y no se pisotea. Tu esposo estaría orgulloso. Salí del despacho cuando ya oscurecía. El centro estaba lleno de gente saliendo de trabajar, vendedores ambulantes gritando, el olor a fritangas y escape de camiones. Pero yo caminaba como flotando. Porque por primera vez en años mi futuro dependía solo de mí. Llegué a mi departamento y me preparé un té. Me senté en el pequeño sillón que Socorro me había regalado y abrí mi celular. Tenía mensajes nuevos de Rodrigo. Ya no eran súplicas.
Eran amenazas apenas disimuladas. Mamá, sé que el licenciado Esteban te está metiendo ideas en la cabeza. Él solo quiere tu dinero. No confíes en extraños, confía en tu familia. Vanessa está muy afectada por todo esto. Tuvo que ir al psicólogo. Si algo le pasa, será tu culpa. La gente del barrio está preguntando por ti. Están diciendo cosas horribles. ¿Eso es lo que quieres? ¿Destruir el nombre de esta familia? Bloqueé su número. Pero no bloqueé a Luz Marina, mi antigua vecina. Ella me había escrito también. Doña Amalia, no sé si verá este mensaje, pero quiero que sepa algo. Su hijo estuvo preguntando en el barrio si alguien sabía dónde estaba usted. Parecía muy nervioso. También preguntó si usted tenía amigos o conocidos que pudieran estar ayudándola económicamente. Le dije que no sabía nada, pero me dio mala espina. Cuídese, por favor. Le respondí. Gracias, Luz Marina, estoy bien. Y no te preocupes, sé cuidarme sola. Esa noche no pude dormir. No por ansiedad, sino por rabia. Mi hijo, el niño que había cargado en brazos, que había cuidado cuando tuvo neumonía a los 5 años, que había alimentado con el dinero que ganaba limpiando casas ajenas cuando Sebastián apenas empezaba a trabajar. Ese hijo estaba intentando declararme loca para robarme. No era tristeza lo que sentía, era decepción, profunda, dolorosa, irreparable. Pero también era claridad, porque ahora sabía que no había vuelta atrás. No había reconciliación posible. No había familia que salvar, solo había una madre que necesitaba defenderse y una lección que debía enseñarse. Me levanté de la cama, fui a la cocina, saqué una libreta y una pluma y empecé a escribir. No era un plan de venganza, era un plan de justicia. Punto 1. Asegurar todo el dinero en cuentas que Rodrigo no pudiera tocar. Punto 2. Rehacer mi vida con dignidad lejos de gente tóxica. Punto 3. Cuando llegara el momento indicado, cuando Rodrigo y Vanessa estuvieran al borde del precipicio, entonces sí, mostrarles quién era yo realmente. No para lastimarlos, para que aprendieran. Cerré la libreta, apagué la luz y me dormí con la certeza de que el juego apenas comenzaba. Pero mientras yo planeaba en silencio, Rodrigo y Vanessa dieron un paso que cruzó todos los límites. Y cuando me enteré de lo que le dijeron a la gente, supe que había llegado el momento de actuar. El dinero llegó a mi cuenta un martes por la mañana. Estaba tomando café en mi pequeña cocina cuando el celular vibró con la notificación del banco. Transferencia recibida. 10,800,000 pesos. Me quedé mirando la pantalla durante 5 minutos completos. Los números parecían irreales, como si fueran a desaparecer si parpadeaba. Pero no desaparecieron. Llamé a don Esteban de inmediato. Licenciado, el dinero ya está. Perfecto. Ahora escúchame bien, Amalia. Divide ese dinero en varias cuentas, no todo en un solo lugar, y contrata los servicios de banca privada del banco. Necesitas protección adicional. ¿Protección? Si Rodrigo intenta algo legal, queremos que quede claro que ese dinero está bien administrado y que tú estás en pleno control de tus decisiones. Seguí sus instrucciones al pie de la letra. Esa misma tarde fui al banco. Me atendió una ejecutiva joven, elegante, que al ver el monto en mi cuenta cambió completamente de actitud. Señora Herrera, será un honor ayudarla. ¿Ha considerado opciones de inversión? 3 horas después, salí del banco con todo organizado. 4 millones en inversiones a plazo fijo, 3 millones en una cuenta de ahorro con rendimientos, 2 millones en una cuenta corriente accesible y 1,800,000 en otra cuenta para gastos y emergencias. Me sentía poderosa. No por el dinero en sí, sino por la seguridad que me daba. La libertad. Caminé por el centro comercial cercano. Hacía años que no entraba a una tienda de ropa sin mirar los precios. Años que no me compraba algo simplemente porque me gustaba. Entré a una boutique. Una vendedora se acercó con sonrisa profesional. Buenas tardes, señora. ¿Busca algo en particular? Sí. Busco verme como la mujer que soy,
no como la mujer que me hicieron creer que era. Ella parpadeó, confundida. Luego sonrió con complicidad. Entiendo perfectamente. Venga conmigo. Salí de ahí con 4 bolsas. Ropa nueva, zapatos cómodos pero elegantes, un abrigo de lana color vino. Gasté 12,000 pesos sin pestañear. Luego fui a la peluquería. Me corté el cabello que había traído largo y descuidado durante años. La estilista, una muchacha con mechas moradas, me aconsejó: ¿qué tal un corte bob a los hombros? Le daría un aire renovado, más juvenil. Hágalo. 2 horas después, salí de ahí con un corte moderno, el cabello pintado para cubrir las canas, y sintiéndome 30 años más joven. De regreso a mi departamento, me vi en el espejo del elevador, y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Esa mujer tenía la espalda derecha, la mirada firme, una sonrisa leve pero segura. Esa mujer ya no pedía permiso para existir. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Me inscribí en un club de lectura que se reunía los jueves en la biblioteca municipal. Ahí conocí a Hortensia, una señora de 72 años, con un humor afilado y una risa contagiosa. Amalia, ¿verdad? Socorro me habló de ti, me dijo mientras tomábamos café después de la sesión. ¿Conoces a mi hermana? Desde hace años. Me contó por lo que pasaste. Y déjame decirte algo. Cualquier hijo que trate así a su madre no merece el apellido que lleva. Me cayó bien de inmediato. Fue Hortensia quien, 2 semanas después, me dio la información que lo cambió todo. Estábamos en su casa, tomando té de manzanilla y comiendo galletas de avena, cuando ella puso cara seria. Amalia, necesito contarte algo, pero me vas a prometer que no vas a hacer ninguna locura. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué pasa? Vanessa anda diciendo cosas feas. ¿Qué tipo de cosas? Hortensia sacó su celular y me mostró un grupo de WhatsApp. Se llamaba Vecinas del Fraccionamiento Valle Dorado. Yo había vivido ahí cuando estaba con Rodrigo, pero nunca me habían incluido en ese grupo. Scrolleó hasta encontrar los mensajes. Eran de Vanessa, de hace 3 días. Chicas, necesito su consejo. Mi suegra nos robó dinero y desapareció. Hemos intentado hablar con ella, pero nos tiene bloqueados. Estamos considerando denunciarla. ¿Alguna sabe de un buen abogado? Sentí que la sangre me hervía. Seguí leyendo las respuestas. Ay no, amiga, ¿cuánto les robó? ¡Qué horror! Las suegras siempre son problemáticas. Yo conozco un abogado especialista en fraude familiar. Te paso su contacto. Pero también había otros mensajes. Mensajes que me sorprendieron. Vanessa, yo vi cómo tratabas a tu suegra. No creo que ella sea la mala aquí. Un momento, ¿no fue ella a quien le diste un trapeador en Navidad delante de todos? Mi esposo estaba en esa cena y me contó. Si tu suegra se fue, fue por algo. Y sinceramente, no me sorprende. Vanessa había respondido con furia. Ustedes no saben nada de lo que pasó en mi casa. Doña Amalia siempre fue manipuladora. Fingía estar enferma para no trabajar. Nos sacó hasta el último peso. Hortensia me quitó el celular de las manos. Ya es suficiente. No necesitas leer más. Está diciendo que le robé. Y la mitad del grupo no le cree. Pero Amalia, esto es serio. Si presenta una denuncia falsa, que la presente. Hortensia me miró sorprendida. ¿Qué? Que presente la denuncia. Que diga lo que quiera. Porque cuando llegue el momento, voy a demostrarle a todos quién es la mentirosa. ¿Tienes pruebas? Sonreí. Una sonrisa fría que me sorprendió a mí misma. Tengo algo mejor. Tengo la verdad. Y tengo recursos para defenderla. Esa noche, de regreso en mi departamento, saqué la libreta donde había escrito mi plan. Le añadí un punto nuevo. Punto 4. Dejar que se hundan solos. No intervenir. Solo observar. Porque me había dado cuenta de algo. Rodrigo y Vanessa estaban tan desesperados que estaban cometiendo errores públicos, errores que los hacían verse exactamente como lo que eran, manipuladores en bancarrota. Al día siguiente,
Socorro me llamó histérica. «Amalia, Rodrigo fue a mi casa y me amenazó». «¿Qué te dijo?» «Que si no le decía dónde estabas, iba a demandarme por encubrimiento». Le dije que se fuera al diablo. Gerardo casi lo saca a golpes. Está desesperado. ¿Y tú estás bien? Estoy perfecta, Coco. Mejor que nunca. Amalia, ese tono de voz me asusta. No te asuste, solo confía en mí. Colgué y me quedé mirando por la ventana. Afuera, los niños jugaban en el parque. Una pareja de ancianos caminaba tomada de la mano. La vida seguía su curso, ajena a los dramas personales. Mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Señora Amalia, soy el licenciado Torres, abogado de su hijo, Rodrigo Herrera. Me gustaría conversar con usted sobre una posible reconciliación familiar y discutir algunos asuntos patrimoniales pendientes. ¿Podríamos reunirnos? Así que habían contratado un abogado. Le reenvié el mensaje a don Esteban. Su respuesta llegó en minutos. No contestes. Cualquier comunicación será a través de mí. Ya me encargo. Esa noche dormí tranquila, porque sabía que Rodrigo estaba haciendo exactamente lo que yo esperaba, moverse con pánico, sin estrategia, dejando un rastro de evidencia de su desesperación. Y mientras él se hundía, yo me elevaba. Había pasado de ser la vieja invisible, la carga, la que comía gratis, a ser una mujer con recursos, con dignidad, con un plan. Y lo mejor de todo, ellos no tenían idea de lo que se les venía encima. Pero entonces, algo que no esperaba sucedió. Rodrigo tomó una decisión tan baja, tan rastrera, que supe que ya no había redención posible. Y fue en ese momento cuando decidí que había llegado la hora de enseñarles la lección que nunca olvidarían. El mensaje llegó un viernes por la tarde. No era de Rodrigo. Era de un número que reconocí de inmediato, aunque hacía años que no lo veía. Mi prima Leonor, la hermana de mi difunto esposo Sebastián. Amalia, necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor, llámame. Leonor vivía en Querétaro. No nos habíamos visto desde el funeral de Sebastián. Éramos cercanas antes, pero la distancia y la vida nos habían alejado. ¿Por qué me escribía ahora? Marqué su número con desconfianza. ¿Leonor? Amalia, gracias a Dios que contestas. Su voz sonaba angustiada. Necesito contarte algo. Rodrigo me llamó ayer. Se me heló la sangre. ¿Qué te dijo? Me dijo que estás muy enferma, que tienes demencia avanzada y que te escapaste de casa. Que están desesperados buscándote porque necesitas medicamentos y cuidados especiales. Me pidió que si sabía algo de ti, se lo dijera de inmediato. Cerré los ojos, respiré profundo. Leonor, ¿tú le creíste? Hubo una pausa larga. Al principio sí. Me asusté mucho, pero luego pensé, si Amalia está tan enferma, ¿por qué Rodrigo no ha reportado nada oficial? ¿Por qué no ha ido a la policía? Entonces te marqué para saber la verdad. La verdad es que estoy perfectamente sana. Lo que tengo es dignidad recuperada. Le conté todo. No omití nada. El trapeador, los maltratos, las humillaciones, el intento de interdicción, las mentiras. Leonor escuchó en silencio, y cuando terminé, la oí sollozar. Sebastián se revolcaría en su tumba si supiera esto. Él adoraba a Rodrigo, pero también te adoraba a ti. Siempre decía, Amalia es la mujer más fuerte que conozco, pero se hace la suave para no lastimar a nadie. Tu hermano me conocía bien. ¿Qué vas a hacer? Algo que debí hacer hace mucho tiempo, ponerme a mí primero. Si necesitas algo, lo que sea, cuenta conmigo. Gracias, Leonor. Pero estoy bien, mejor que nunca. Colgué y me quedé pensando. Rodrigo estaba llamando a todos nuestros conocidos, plantando la semilla de que yo estaba enferma, loca, incapacitada, preparando el terreno para justificar cualquier acción legal que quisiera tomar. Era inteligente, pero no tanto como creía. 2 días después, Rodrigo apareció en mi departamento. No sé cómo consiguió la dirección.
Probablemente siguió a Socorro, o pagó a alguien para investigarme. Pero ahí estaba, tocando mi puerta un domingo por la mañana. Miré por la mirilla. Se veía demacrado, ojeroso. Había perdido peso. La camisa que traía estaba arrugada. No abrí de inmediato. Lo dejé tocar 3 veces más. Luego, con calma, descorrí el pestillo. Mamá. Su voz se quebró. Gracias a Dios que estás bien. No le devolví el abrazo que intentó darme. Me hice a un lado y lo dejé entrar. Mi departamento era pequeño pero digno, limpio, organizado, con flores frescas en la mesa. Un mundo completamente diferente a esa bodega donde me habían tenido. Rodrigo miró alrededor con ojos desorbitados. ¿Vives aquí? Sí, es mío, alquilado con mi propio dinero. Pero, ¿cómo? ¿De dónde sacaste para...? Siéntate, Rodrigo. Se sentó en el pequeño sofá. Yo me quedé de pie. No iba a darle la ventaja de la altura. ¿Qué quieres? Mamá, vengo a pedirte perdón. Empezaron a rodarle lágrimas. Sé que la cagamos. Sé que te tratamos mal. Vanessa estaba estresada con el trabajo, con los gastos de la casa. Y yo también estaba bajo mucha presión. Pero nunca quisimos lastimarte. ¡Qué actuación! Casi convincente. ¿Y el trapeador? Fue un error horrible. Vanessa ya lloró 1000 veces por eso. Está destruida. Ha ido al psicólogo, a terapia. Se da cuenta de que se equivocó. Ajá. Mamá, por favor. Somos familia. No podemos terminar así. Me senté frente a él. Lo miré a los ojos. Esos ojos que de niño me miraban con adoración y que ahora solo reflejaban desesperación. Dime la verdad, Rodrigo. ¿Por qué viniste realmente? Él bajó la mirada. Estamos en problemas. ¿Qué tipo de problemas? La casa, vamos a perderla. El banco ya nos dio el ultimátum. Si no pagamos 1.800.000 pesos en las próximas 3 semanas, ejecutan la hipoteca. Nos quedamos en la calle. Ahí estaba, la verdad desnuda. ¿Y qué esperas que haga yo? Rodrigo levantó la vista, y en sus ojos vi algo que me partió el corazón. No arrepentimiento, esperanza, esperanza de que yo lo salvara. Mamá, sé que papá te dejó dinero. El licenciado Esteban no quiso decirme cuánto, pero sé que hay algo. Solo necesitamos un préstamo. Te lo pagamos en cuanto salgamos adelante, te lo juro por Dios. ¿Y si no te lo presto? Mamá, somos tu familia, soy tu único hijo. Mi único hijo me dio un trapeador en Navidad y me dijo que comía gratis. Ya te pedí perdón por eso. Tu perdón no borra el dolor, Rodrigo. Se puso de pie, desesperado. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que me arrodille? ¿Que te ruegue? Lo haré, lo que sea. Pero por favor, ayúdanos. Lo miré durante un largo momento. Y entonces hice algo que me sorprendió a mí misma. Fingí dudar. No sé, Rodrigo, es mucho dinero. Lo sé, pero te lo pagaremos, con intereses si quieres. Necesito pensarlo. ¿Cuánto tiempo necesitas? 1 semana. Se le iluminó la cara. Realmente creyó que lo había convencido. Gracias, mamá. Gracias. No sabes lo que esto significa para nosotros. Lo acompañé a la puerta. Antes de irse, intentó abrazarme de nuevo. Esta vez lo permití, pero sentí su abrazo como lo que era. La trampa de un cazador desesperado. Cuando se fue, llamé a don Esteban. Licenciado, Rodrigo vino a pedirme dinero. ¿Le dijiste que no? Le dije que lo pensaría. Silencio al otro lado. Amalia, ¿qué estás planeando? Voy a darles lo que quieren, pero con condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Las mías. Los siguientes días fueron de preparación meticulosa. Don Esteban y yo diseñamos un documento, un contrato de préstamo familiar con cláusulas muy específicas. Y un testamento nuevo, blindado, con testigos y certificaciones médicas que dejaban claro que yo estaba en pleno uso de mis facultades. También hice algo más, algo que me dolió, pero era necesario. Contraté a un investigador privado.
Necesito que averigüe todo sobre la situación financiera de mi hijo y su esposa, le dije al hombre, un tipo de 50 años con cara de no sorprenderse de nada. Deudas, gastos, movimientos bancarios, todo lo que sea legal obtener. ¿Tiene algo específico que busque? Quiero saber si han mentido sobre algo, si hay gastos ocultos, si hay algo que no cuadre con su historia de víctimas. El investigador entregó su reporte 5 días después. Y lo que encontré me confirmó todo lo que necesitaba saber. Vanessa había gastado 120,000 pesos en el último año en tratamientos estéticos, ropa de marca y viajes. Rodrigo había comprado una motocicleta de 80,000 pesos hace 3 meses que escondía en casa de un amigo. Habían renovado completamente su recámara y baño principal con 200,000 pesos en acabados de lujo. Todo mientras me decían que no había dinero para comprarme zapatos. Guardé el reporte en una carpeta. Y esperé. El sábado, Rodrigo volvió. Esta vez con Vanessa. Ella traía un vestido sencillo, sin maquillaje, el cabello recogido, tratando de verse humilde, arrepentida. «Doña Amalia», dijo con voz temblorosa, «sé que no merezco su perdón. Lo que hice fue imperdonable, pero le juro que he cambiado. He ido a terapia, he trabajado en mí misma. Solo le pido una oportunidad de demostrárselo. ¡Qué gran actriz! Siéntense», dije. Se sentaron juntos en el sofá, tomados de la mano. La pareja perfecta en crisis. Saqué los documentos que don Esteban había preparado. Si voy a prestarles dinero, será bajo mis condiciones. Las que sean, dijo Rodrigo de inmediato. Primero, es un préstamo, no un regalo. Firmarán un pagaré legal. Tienen 2 años para pagarlo con un interés del 10% anual. Perfecto. Segundo, como garantía, la casa quedará a mi nombre hasta que terminen de pagar. Rodrigo palideció. Mamá, eso es lo que pasa cuando pides dinero prestado. Se llama garantía. Vanessa le apretó la mano. Está bien, Rodrigo, lo importante es no perder la casa. Tercero, continué, si incumplen un solo pago, yo tomo posesión de la propiedad de inmediato, sin apelaciones. Mamá, eso es muy duro. La vida es dura, hijo. ¿Aceptan o no? Se miraron entre ellos. Vanessa asintió primero. Rodrigo, con la mandíbula tensa, también asintió. Aceptamos. Entonces firmen. Firmaron. Cada hoja, cada cláusula. Don Esteban había venido como testigo, junto con Socorro y Gerardo. Cuando terminaron, Rodrigo me miró con ojos húmedos. Gracias, mamá. No sabes cuánto significa esto. Oh, créeme, dije con una sonrisa que no les gustó. Sé exactamente lo que significa. Les transferí el 1,800,000 pesos esa misma tarde. Salieron de mi departamento aliviados, pensando que habían ganado, pero no sabían que yo acababa de tender la trampa perfecta. Porque en ese contrato había una cláusula que no habían leído con cuidado. Una cláusula que decía, en caso de comprobarse que el deudor mintió sobre su situación financiera o realizó gastos suntuarios durante el periodo de endeudamiento, el préstamo se vuelve exigible de inmediato. Y yo tenía un reporte de investigación que demostraba exactamente eso. Socorro me miró cuando todos se fueron. Hermana, ¿qué hiciste? Les di suficiente cuerda para que se colgaran solos. ¿Y ahora? Ahora espero. Y cuando llegue el momento, corto la cuerda. Lo que no sabían Rodrigo y Vanessa era que mi venganza no sería gritada. Sería servida fría, legal y devastadoramente efectiva. Y cuando llegara el momento de cobrar, nadie iba a salvarlos. Pasaron 6 semanas. 6 semanas en las que Rodrigo y Vanessa pagaron la hipoteca atrasada y respiraron aliviados, creyendo que habían salvado su mundo perfecto. 6 semanas en las que yo me dediqué a reconstruirme por completo. Me inscribí en clases de yoga. Comencé a caminar todas las mañanas por el parque. Retomé mi pasión por la pintura, algo que había abandonado cuando me casé. Compré lienzos, pinceles, óleos.
Mi departamento pequeño se llenó de color. Hortensia se volvió mi confidente. Tomábamos café cada jueves después del club de lectura y ella me escuchaba sin juzgar. «Te ves distinta, Amalia», me dijo un día. «Como si te hubieras quitado un peso de encima». Me quité varios pesos, 10 millones para ser exacta. Ella soltó una carcajada que hizo que toda la cafetería volteara. Pero no todo era paz. Rodrigo me llamaba cada semana, siempre con el mismo tono falso de hijo arrepentido. «Mamá, ¿cómo estás? Te extraño mucho». «Estoy bien, Rodrigo. ¿Cuándo vienes a visitarnos? La casa se siente vacía sin ti». Mentiras, todas mentiras, porque el investigador privado seguía mandándome reportes. Y en esos reportes yo veía la verdad. Vanessa había publicado en Instagram una foto de su nuevo walk-in closet. Mi antigua habitación, la bodega donde dormí 3 años, ahora era un vestidor lleno de zapatos y bolsas de marca. La foto tenía un pie que decía: «Por fin terminamos la remodelación. A veces los cambios son necesarios. Los comentarios eran predecibles. Quedó hermoso, amiga. Te lo mereces». ¿Y tu suegra? Vanessa había respondido ese último: «Ella está mejor donde está». Todos ganamos. Guardé capturas de pantalla de todo. Era mediados de febrero cuando decidí que había llegado el momento de la primera revelación. Llamé a Rodrigo. «Hijo, quiero invitarte a cenar, a ti y a Vanessa». Silencio sorprendido al otro lado. «¿En serio, mamá? ¿En serio? Para hablar del futuro. Creo que es hora de que arreglemos las cosas como familia». «Me encantaría. ¿Cuándo?» «Este sábado, en el restaurante Casa Bella, el del centro, a las 8 de la noche. Ahí estaremos». «Gracias, mamá. Esto significa mucho». Colgué y marqué a don Esteban. «Licenciado, necesito que esté en el restaurante Casa Bella este sábado a las 8. Discreto, en una mesa aparte, como testigo. ¿Va a pasar algo? Va a pasar la verdad. El sábado llegué al restaurante media hora antes. Casa Bella era un lugar elegante pero no ostentoso. Manteles blancos, velas en las mesas, música de piano en vivo. Había reservado una mesa en el rincón, con privacidad pero visible. Don Esteban ya estaba ahí, en una mesa del otro lado del salón, leyendo un periódico. Me saludó con un gesto discreto. Rodrigo y Vanessa llegaron puntuales. Ella traía un vestido negro sencillo, maquillaje suave. Él, un saco sport azul marino, tratando de verse respetables. «Mamá», Rodrigo me besó la mejilla. «Te ves muy bien». «Gracias, siéntense». Ordenamos la cena. Yo pedí salmón, ellos, cortes de carne caros, por supuesto. Durante la entrada, hablamos de trivialidades, el clima, las noticias. Vanessa me preguntó por mi departamento con falso interés. «¿Es cómodo donde vive, doña Amalia?» «Muy cómodo. Es pequeño, pero es mío. Puedo respirar». Ella captó el énfasis en respirar y desvió la mirada. Cuando llegó el plato fuerte, decidí empezar. «Rodrigo, quiero hablar sobre el préstamo». Él se tensó. «Claro, mamá. Todo va muy bien. Vamos a empezar a pagarte en marzo, como acordamos». «Eso me da gusto, pero hay algo que necesito aclarar». Saqué una carpeta de mi bolso. La puse sobre la mesa. Vanessa la miró con recelo. «¿Qué es eso?» «Información. Información que obtuve de forma completamente legal». Abrí la carpeta, saqué los reportes del investigador, las capturas de pantalla de Instagram, los estados de cuenta que el investigador había conseguido a través de fuentes públicas. «Rodrigo, ¿recuerdas que me dijiste que estaban en bancarrota? ¿Que no tenían dinero ni para comer?» «Mamá, yo nunca dije...». «Lo dijiste. Y Vanessa también». Me dijeron que estaban desesperados, que todo era por la hipoteca, que habían hecho todo lo posible para pagar. Puse sobre la mesa la foto del walk-in closet. ¿Esto es hacer todo lo posible? Vanessa palideció. Eso es viejo.
Está fechado hace 3 semanas, justo después de que les presté el dinero. Puse más fotos. Vanessa en un spa, Rodrigo en un restaurante de sushi con amigos, recibos de compras en tiendas departamentales. Gastaron 180,000 pesos en los últimos 2 meses. En lujos, mientras me decían que no tenían ni para comer. Rodrigo intentó tomar los papeles. Lo detuve con la mano. No los toques, son copias. Los originales están con mi abogado. Mamá, esto es un malentendido. ¿Malentendido? Mi voz se elevó lo suficiente para que las mesas cercanas voltearan. ¿Malentendido es mentirme? ¿Malentendido es tratarme como basura mientras ustedes vivían como reyes? Vanessa intentó levantarse. Rodrigo la detuvo. Doña Amalia, no es lo que parece. Siéntate, ordené. Algo en mi tono la hizo obedecer. Voy a decirles algo que debí decirles hace mucho tiempo. Ustedes no me necesitaban. Me usaron. Me tuvieron 3 años limpiando su casa, cocinando su comida, aguantando sus humillaciones. Y cuando ya no les fui útil como sirvienta, me quisieron útil como banco. Mamá, por favor. No he terminado, Rodrigo. Me puse de pie. Los miré desde arriba. ¿Saben lo que se siente que tu propio hijo te diga que comes gratis? ¿Que te trate como si fueras una carga? Yo te di la vida. Te cuidé cuando estabas enfermo. Trabajé doble turno para pagarte la universidad. Y tú me pagaste con un trapeador. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no de debilidad, de rabia liberada. Ese trapeador fue el mejor regalo que me dieron, porque me despertó. Me hizo ver que yo valía más que lo que ustedes me hacían creer. Rodrigo tenía la cara roja. Si tanto nos odias, ¿por qué nos prestaste el dinero? Sonreí, una sonrisa fría que hizo que Vanessa se estremeciera, porque quería darles una lección y porque quería que firmaran un contrato que ahora los tiene exactamente donde yo quiero. ¿De qué hablas? Saqué el contrato que habían firmado. Señalé la cláusula en letra pequeña. Lean esto. Léanlo en voz alta para que quede claro. Rodrigo tomó el papel con manos temblorosas. Leyó. En caso de comprobarse que el deudor mintió sobre su situación financiera o realizó gastos suntuarios durante el periodo de endeudamiento, el préstamo se vuelve exigible de inmediato con un recargo del 30%. El silencio fue absoluto. Eso significa, continué, que ustedes me deben ahora 2,340,000 pesos. Pagaderos en 30 días. O pierden la casa. Vanessa soltó un grito ahogado. «Usted no puede hacer eso». «Claro que puedo». Lo firmaron. Está legal, y tengo pruebas de que mintieron sobre su situación financiera. Me incliné sobre la mesa. Los miré fijamente a ambos. ¿Pero saben qué es lo más triste de todo esto? No es que me hayan mentido, no es que me hayan usado. Es que yo estaba dispuesta a perdonarlos. Realmente quería creer que mi hijo todavía tenía algo de la decencia con la que lo crié. Pero ustedes no cambiaron. Siguieron mintiendo, siguieron gastando, siguieron sin respetarme. Rodrigo intentó hablar. Le hice una señal de silencio. No he terminado. Porque hay algo más que necesitan saber. Me senté de nuevo, crucé las manos sobre la mesa con calma. ¿Se acuerdan cuando fueron a ver al licenciado Esteban hace meses? Cuando Rodrigo intentó averiguar sobre mi situación financiera, Rodrigo se puso pálido. ¿Cómo sabes? Porque el licenciado Esteban es mi abogado, Rodrigo, y me contó todo. Me contó cómo intentaste declararme incapaz. ¿Cómo quisiste quedarte con mi dinero? ¿Cómo planeabas todo desde hace meses? Mamá, yo solo estaba preocupado por ti. ¡Mentira! Mi voz resonó en todo el restaurante. Estabas preocupado por tu hipoteca, por tus deudas, por mantener tu estilo de vida a costa mía. Vanessa se levantó de golpe. No voy a quedarme aquí escuchando esto. Vámonos, Rodrigo. Siéntate, Vanessa, dijo una voz desde atrás. Don Esteban se había acercado a nuestra mesa.
Traía su maletín en la mano. «¿Quién es usted?», preguntó ella. «Soy el licenciado Esteban Morales, abogado de la señora Amalia Montes, y tengo aquí documentos que demuestran cada una de las acusaciones que ella acaba de hacer. Si intentan irse sin resolver esto, procederé legalmente de inmediato». Vanessa se dejó caer en la silla, derrotada. Rodrigo me miraba con una mezcla de odio y desesperación. «¿Qué quieres, mamá? ¿Dinero? ¿Venganza? ¿Vernos en la calle?» «Quiero que aprendan», respondí con voz firme. «Quiero que entiendan que el amor no se compra, no se mendiga y no se pisotea. Quiero que sepan lo que se siente estar contra la pared, sin opciones, dependiendo de la misericordia de alguien a quien lastimaste». Me puse de pie. Tomé mi bolso. «Tienen 30 días para pagarme. Si no lo hacen, pierden la casa. Y créanme, yo no voy a dudar». Pero no tenemos ese dinero», susurró Rodrigo. «No hay forma de conseguirlo en 30 días. Entonces tal vez debieron pensarlo antes de humillarme». Antes de tratarme como si no valiera nada, caminé hacia la salida. Don Esteban me siguió. Detrás de nosotros escuché el sollozo de Vanessa y la voz rota de Rodrigo. «Mamá, por favor». No volteé, porque por primera vez en mi vida yo no iba a salvar a nadie más que a mí misma. Pero lo que pasó en los siguientes días me demostró que había subestimado hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Y cuando me enteré de su último movimiento, supe que la guerra apenas comenzaba. Los días después de aquella cena fueron un torbellino. Rodrigo me llamó 63 veces en una semana. Le cambié el número de teléfono. Entonces empezó a mandarme correos electrónicos. Bloqueé su dirección. Apareció en mi edificio. Le pedí al portero que no lo dejara subir. Pero donde Rodrigo fracasaba, Vanessa se volvía más peligrosa. Una semana después de la cena, Socorro me llamó a las 11 de la noche, histérica. «Amalia, tienes que ver esto». «¿Qué pasa?». Vanessa hizo un video. Un maldito video llorando en TikTok. Ya tiene más de 50,000 vistas. Me mandó el enlace. Lo abrí con el estómago revuelto. Ahí estaba Vanessa, sentada en su sala, con los ojos rojos e hinchados, el maquillaje corrido, hablando entre sollozos a la cámara. «Hola a todos. Nunca pensé que tendría que hacer esto, pero necesito que me escuchen. Mi suegra, a quien acogimos en nuestra casa por 3 años, nos está extorsionando. Nos prestó dinero para salvar nuestra casa y ahora está usando cláusulas abusivas para quitárnosla. Dice que mentimos, pero solo hemos tratado de sobrevivir. Mi esposo está destrozado. Yo estoy en terapia. No sé qué hacer. Si alguien conoce un abogado que nos pueda ayudar pro bono, por favor, escríbanme. No tenemos a dónde ir. Ayuda. Q familias tóxicas. Q's extorsión». Los comentarios eran una mezcla. «Ay no, amiga, qué horrible situación. Las suegras siempre son el problema». Pero también había otros. «Momento, ¿no eres la misma que le dio un trapeador a su suegra en Navidad? Algo no cuadra aquí. ¿Por qué no muestras el contrato que firmaste? Si firmaste algo, es tu responsabilidad. No culpes a otros». Me recosté en mi cama, respirando profundo. Vanessa estaba jugando la carta de la víctima pública. Era lista, pero yo había aprendido a ser más lista. Al día siguiente, fui al despacho de don Esteban con una propuesta. «Licenciado, quiero hacer esto bien. Quiero que todo sea legal, transparente, irrefutable». «¿Qué tienes en mente?». «Quiero hacer una oferta final, una oportunidad real de que paguen, pero con testigos, grabaciones, todo documentado, para que cuando llegue el momento de tomar la casa, nadie pueda decir que no les di opciones». Don Esteban sonrió con aprobación. «Eres más inteligente de lo que ellos creen. Preparamos todo meticulosamente. Una reunión formal en el despacho, con escribano público presente, con todo grabado en video para efectos legales. Le mandé la citación a Rodrigo a través del licenciado.
Reunión el viernes 10 de marzo a las 10:00 am en el despacho del LIC. Esteban Morales. Asistencia obligatoria según términos del contrato. Se discutirá propuesta de solución. Llegaron puntuales, pero se veían acabados. Rodrigo había perdido más peso. Tenía ojeras profundas. Vanessa traía el cabello recogido en una cola simple, sin maquillaje, ropa sencilla, intentando verse vulnerable. La sala de juntas era formal. Mesa larga de caoba, sillas de cuero, grabadora sobre la mesa, cámara en el trípode. El escribano público, un señor de 60 años con lentes gruesos, ya estaba sentado revisando documentos. «Buenos días», dije cuando entraron. No respondieron, solo se sentaron del otro lado de la mesa. Don Esteban comenzó. «Estamos aquí para discutir la deuda pendiente de 2.340.000 pesos que los señores Rodrigo Herrera y Vanessa Campos tienen con la señora Amalia Montes. Esta reunión está siendo grabada para efectos legales. ¿Alguna objeción?» «Ninguna», murmuró Rodrigo. «Bien, señora Amalia, tiene la palabra». Me incliné hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. «Rodrigo, Vanessa, los he citado aquí porque voy a hacer algo que quizá no merezcan, pero que necesito hacer por mi propia paz, darles una última oportunidad». Rodrigo levantó la vista, esperanzado. «¿Qué tipo de oportunidad?» «Tienen la deuda completa, 2.340.000 pesos. Sé que no pueden pagarla, pero voy a ofrecerles algo. Voy a perdonar el 30% de recargo. La deuda regresa a su monto original, 1.800.000 pesos. Mamá, no he terminado. Tienen 90 días para pagar esa cantidad, 3 meses. Si lo logran, la casa vuelve a su nombre y yo me retiro completamente de sus vidas». «3 meses siguen siendo imposibles», dijo Vanessa con voz temblorosa. «Déjenme terminar. Si no pueden pagar en 3 meses, entonces aceptan lo siguiente. Yo tomo posesión de la casa, pero les doy 6 meses adicionales para que encuentren dónde vivir. No los echo a la calle de inmediato. Les doy tiempo». Rodrigo me miraba incrédulo. «¿Por qué harías eso?» «Porque a pesar de todo, Rodrigo, sigues siendo mi hijo, y porque quiero que entiendas algo. Esto no es venganza. Esto es justicia. Hay una diferencia». Saqué un documento nuevo. «Este es un acuerdo modificado, con los nuevos términos. Si lo firman, se comprometen a intentar pagar en 90 días. Si no pueden, entregan la casa sin pleitos legales. Y yo les ayudo económicamente durante esos 6 meses adicionales con 50.000 pesos mensuales para que renten algo digno». Vanessa ahogó un sollozo. «¿Por qué está haciendo esto?» «Porque yo no soy como ustedes. Yo no disfruto el sufrimiento ajeno, pero tampoco voy a permitir que me pisoteen nunca más». Don Esteban puso el documento frente a ellos. «Tienen 2 opciones. Firmar este acuerdo, que es generoso considerando las circunstancias, o ir a juicio, donde perderán definitivamente y sin ninguna consideración adicional». Rodrigo tomó el documento, lo leyó línea por línea. Las lágrimas comenzaron a rodarle por las mejillas. «No vamos a conseguir el dinero en 3 meses, mamá. Tú lo sabes». «Lo sé. Por eso este acuerdo es realista. Les estoy dando tiempo y apoyo para que salgan adelante. Pero la casa, Rodrigo, la casa ya no es suya. Eso es consecuencia de sus decisiones». «La casa donde pensábamos formar nuestra familia», susurró Vanessa. La miré directo a los ojos. «Esa casa donde me tuvieron en una bodega, donde me humillaron. Donde convertiste mi cuarto en tu closet antes de que siquiera me fuera. No me hables de familia, Vanessa. Tú no sabes lo que esa palabra significa». Ella bajó la mirada. Rodrigo tomó la pluma. Miró el documento durante un largo minuto. Luego, con mano temblorosa, firmó. Vanessa lo siguió. El escribano certificó las firmas. «Listo», dijo don Esteban. «Tienen 90 días a partir de hoy. 10 de junio es la fecha límite. Si para entonces no han pagado, procederemos con la transferencia de propiedad». Rodrigo se puso de pie.
Me miró con una mezcla de dolor y algo que podría ser respeto. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, mamá? ¿Qué? Que tú tenías razón, sobre todo, y yo fui demasiado ciego para verlo. No eras ciego, Rodrigo, solo eras egoísta. Salieron del despacho en silencio. Cuando la puerta se cerró, don Esteban se reclinó en su silla. Fuiste generosa. Fui justa. ¿Y ahora? Ahora espero. Y vivo mi vida. Los siguientes 3 meses fueron los más tranquilos que había tenido en años. Me inscribí en clases de pintura en una galería local. Mi instructor, un artista joven llamado Mateo, me dijo que tenía talento natural. Vendí mi primer cuadro por 3,000 pesos. No era mucho, pero el sentimiento de crear algo con mis propias manos, algo que alguien valoraba, era invaluable. Hortensia se convirtió en mi mejor amiga. Viajamos juntas a Oaxaca por una semana. Comimos mole, compramos alebrijes, caminamos por las calles coloniales. Me sentí joven de nuevo. Socorro me visitaba cada domingo. Cocinábamos juntas, reíamos, recordábamos nuestra infancia. Me dijo una vez, no te había visto así de feliz desde antes de que Sebastián muriera. Es que por fin volví a ser yo, Coco. Rodrigo me escribió 2 veces durante esos 3 meses. Correos electrónicos formales. Mamá, hemos estado ahorrando, pero es difícil. Solo quiero que sepas que lo estamos intentando. No respondí. No había nada que decir. El 9 de junio, un día antes de la fecha límite, don Esteban me llamó. Amalia, Rodrigo acaba de depositar 2 millones de pesos. Me quedé helada. ¿Qué? No sé de dónde sacó el dinero, pero lo hizo. Está completo. 2 millones. Te sobrepasó incluso la cantidad requerida. ¿Cómo es posible? Eso tendrás que preguntárselo a él. Llamé a Rodrigo. Contestó al primer timbrazo. Hola, mamá. ¿De dónde sacaste el dinero? Suspiró largo. Vendimos todo. La motocicleta, el coche de Vanessa, joyas, muebles. Pedí préstamos a amigos. Mi jefe me adelantó 6 meses de sueldo. Y vendimos el walk-in closet, cada bolsa, cada zapato, cada cosa de marca, todo. Vanessa aceptó eso. Vanessa está en terapia real ahora, no por show, sino de verdad. Cuando vio que íbamos a perder todo, algo cambió en ella. O tal vez solo se dio cuenta de lo que realmente importa. Hubo un silencio largo. Mamá, sé que el dinero no borra lo que hicimos. Sé que probablemente nunca me perdones. Pero quiero que sepas algo. Estos 3 meses fueron los peores de mi vida. Y también los más importantes. Porque entendí lo que se siente estar desesperado, sin opciones, dependiendo de la misericordia de alguien. Entendí lo que te hicimos sentir durante 3 años. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Rodrigo, no espero que me perdones. Solo espero que algún día, cuando me veas, no sientas dolor. Eso sería suficiente para mí. Colgó antes de que pudiera responder. Y así llegamos al final de esta historia. Pero aún faltaba el cierre verdadero. El momento donde yo decidí qué hacer con todo lo que había ganado y con todo lo que había perdido. 3 meses después. Era septiembre. El aire comenzaba a refrescar en las mañanas. Las jacarandas florecían en el parque frente a mi departamento, pintando las banquetas de morado. Yo estaba en mi pequeña terraza, tomando café y pintando un lienzo, un paisaje de Oaxaca que había fotografiado en mi viaje con Hortensia. Los colores cálidos me hacían sentir en paz. Mi celular vibró. Era don Esteban. Buenos días, Amalia. ¿Tienes tiempo hoy? Hay algo que necesitamos discutir. ¿Pasó algo? Nada malo, solo necesito que vengas al despacho. Llegué 1 hora después. Don Esteban me esperaba con una sonrisa misteriosa y una carpeta sobre el escritorio. Siéntate, tengo noticias. ¿Qué tipo de noticias? Abrió la carpeta y sacó documentos. Rodrigo y Vanessa han cumplido religiosamente con todo. Pagaron la deuda completa hace 3 meses. Pero además,
Han estado depositando dinero adicional en una cuenta de garantía. 500 pesos semanales. Como muestra de compromiso, dijeron. Me quedé sin palabras. ¿Por qué harían eso? Creo que realmente cambiaron, Amalia. O al menos están intentándolo. Miré los estados de cuenta. Efectivamente, ahí estaban los depósitos. Pequeños pero constantes. 20 semanas seguidas. Hay algo más, continuó don Esteban. Rodrigo me pidió que te diera esto. Me entregó un sobre. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había una carta escrita a mano. La letra de Rodrigo, esa que yo le había enseñado cuando tenía 6 años. Mamá, sé que una carta no borra 3 años de maltrato. Sé que el dinero no compra perdón, pero necesito que leas esto, aunque nunca quieras volver a hablarme. Vanessa y yo vendimos la casa. Sí, aunque ya habíamos pagado la deuda, decidimos venderla. No podíamos seguir viviendo en un lugar que representaba todo lo que hicimos mal. Cada cuarto me recordaba cómo te tratamos, el comedor donde no te dejábamos sentarte, la sala que te prohibimos usar, esa bodega donde te tuvimos como si no fueras nadie. Vendimos la casa en 7 millones de pesos. Pagamos lo que quedaba de hipoteca, y con lo que sobró, hicimos algo que espero te haga sentir, no sé si orgullosa, pero al menos menos decepcionada. Donamos 2 millones de pesos a un refugio para personas mayores que sufren maltrato familiar. En tu nombre. El refugio ahora se llama Casa Amalia. También compramos un departamento pequeño, sin lujos. 2 recámaras, una sala sencilla. Aprendimos a vivir con menos. ¿Y sabes qué descubrimos? Que somos más felices así. Vanessa está trabajando. Dejó su obsesión con las apariencias. Vende repostería desde casa. Hace pies y pasteles. Le va bien. Yo sigo en mi trabajo, pero ahora ahorro cada peso. Ya no tenemos deudas. Mamá, nunca voy a dejar de arrepentirme. Cada noche, antes de dormir, pienso en ese trapeador, en tu cara cuando te lo dimos, en cómo te humillamos, y me duele tanto que quisiera regresar el tiempo. Pero no puedo. Solo puedo intentar ser mejor. No te pido que me perdones. Solo te pido que algún día, si nos cruzamos en la calle, no cambies de acera. Eso sería suficiente. Con amor y vergüenza eterna, Rodrigo. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Don Esteban me pasó un pañuelo desechable en silencio. ¿Es verdad lo del refugio? Pregunté con voz quebrada. Completamente verdad. Yo ayudé con los trámites legales. El refugio existe. Ya está funcionando. Atiende a 10 personas mayores que fueron rescatadas de situaciones de abuso familiar. Me llevé las manos a la boca. Casa Amalia. Tu nombre está honrando algo hermoso, Amalia. Algo que nació del dolor, pero que se convirtió en esperanza para otros. Me quedé en silencio largo rato, procesando, sintiendo. ¿Qué quieres hacer?, preguntó don Esteban. Rodrigo no está pidiendo verte, solo quería que supieras. Doblé la carta con cuidado. Quiero pensar. Salí del despacho con la carta en mi bolso. Caminé sin rumbo por el centro. Pasé por la catedral, por el mercado, por las calles donde Sebastián y yo caminábamos de novios hace tantos años. Me senté en una banca del jardín principal. Observé a las palomas picoteando migajas, a las parejas jóvenes tomándose fotos, a los niños corriendo con globos, y entonces supe qué hacer. 2 semanas después, un sábado por la mañana, me paré frente al edificio donde ahora vivía Rodrigo. Era un edificio modesto, 4 pisos, fachada sencilla, sin portero. Toqué el timbre del departamento 3B. La voz de Vanessa sonó por el intercomunicador, nerviosa. ¿Quién? Soy Amalia. Silencio. Luego el sonido de la puerta abriéndose. Subí las escaleras despacio. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo. De algo diferente. Algo como esperanza cautelosa. La puerta del departamento estaba entreabierta. Entré. El lugar era pequeño pero limpio.
muebles sencillos, sin ostentaciones. Olía a café recién hecho y a algo dulce horneándose. Rodrigo estaba parado en medio de la sala, con los ojos rojos. Vanessa detrás de él, con las manos entrelazadas, también llorando. «Mamá», susurró Rodrigo. No corría a abrazarlo. Todavía no estaba lista para eso, pero tampoco me quedé en la puerta. «Leí tu carta. Yo no esperaba que vinieras. Vine porque necesito decirte algo que tú necesitas escuchar y yo necesito decir». Me senté en el sofá. Ellos se quedaron de pie, como niños esperando un veredicto. «Lo que me hicieron fue imperdonable y voy a cargar con esa herida el resto de mi vida. No puedo simplemente olvidar 3 años de humillaciones. No funciona así». Rodrigo asintió, las lágrimas rodando. «Pero», continué, «tampoco puedo cargar con el odio, porque el odio pesa, Rodrigo, pesa tanto como la tristeza, y yo ya no quiero cargar cosas pesadas». «¿Qué significa eso?», preguntó Vanessa con voz temblorosa. «Significa que no voy a olvidar, pero voy a intentar perdonar, no por ustedes, por mí, porque yo merezco paz». Me puse de pie. Vi lo que hicieron con el refugio, vi los depósitos constantes, vi cómo vendieron la casa aunque no tenían que hacerlo. Y veo que al menos están intentando cambiar. «Mamá, nosotros…», levanté la mano. «No quiero que me digan nada ahora, solo escuchen. Voy a darles mi número nuevo, voy a permitir que me escriban, no prometo responder siempre, no prometo visitas frecuentes, pero voy a dejar la puerta entreabierta, solo entreabierta. Si ustedes realmente cambiaron, con el tiempo, tal vez esa puerta se abra más». Rodrigo se desplomó en el sofá, sollozando. «Gracias, mamá, gracias. No me agradezcas. Esto no es un regalo, es una oportunidad que se ganan día a día. Si vuelven a fallar, si vuelven a mentir, si vuelven a faltarme al respeto, esa puerta se cierra para siempre. ¿Entendido?». Ambos asintieron. Caminé hacia la salida. En la puerta me detuve. «Una cosa más. Ese refugio, Casa Amalia. Quiero ser voluntaria ahí». Rodrigo levantó la vista, sorprendido. «¿En serio?». «En serio. Si mi dolor puede ayudar a otros, entonces no fue en vano». Salí del departamento, bajé las escaleras, y cuando llegué a la calle, respiré profundo. No era felicidad plena lo que sentía, era algo más complejo. Era paz mezclada con tristeza, esperanza mezclada con cautela, perdón mezclado con memoria. Era simplemente seguir adelante. 6 meses después, estaba en Casa Amalia, el refugio, ayudando a una señora de 75 años que acababa de llegar. Se llamaba Refugio, irónicamente. Sus hijos la habían tenido en un cuarto sin ventanas, alimentándola con sobras. «No sé si pueda recuperarme de esto», me dijo con voz quebrada. Tomé su mano. Yo tampoco sabía si podría, pero mira dónde estoy ahora. «¿Usted también?». «También. Por eso entiendo tu dolor. Y por eso sé que sí puedes salir adelante». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero también de algo más, esperanza. Esa noche, de regreso en mi departamento, me senté en mi terraza con una taza de té. Socorro me había visitado, Hortensia también. Habíamos cenado juntas, reído, planeado un viaje a Guanajuato para diciembre. Mi celular vibró. Era un mensaje de Rodrigo. No era el primero. En 6 meses me había escrito cada semana. Mensajes cortos, respetuosos. Nunca pidiendo nada, solo compartiendo su vida. «Mamá, Vanessa horneó un pay de manzana con tu receta. Salió perfecto. Nos acordamos de ti. Te mandamos un abrazo». Esta vez, por primera vez en meses, respondí. «Me alegra que la receta les haya salido bien. Cuídense». Era poco. Pero era un paso, porque yo había aprendido algo en todo este proceso. El perdón no significa olvidar. El perdón significa decidir que el pasado no va a controlar tu presente. Significa soltar, no por la otra persona,
sino por ti. Y yo había decidido soltar. Miré las estrellas, pensé en Sebastián, en cómo él me había enseñado que el amor verdadero nunca humilla, nunca rebaja, nunca pisotea. Gracias, mi amor, susurré al viento, por enseñarme mi valor, por dejarme recursos para defenderme, por amarme hasta en tu ausencia. Una estrella fugaz cruzó el cielo. Pedí un deseo. No pedí riqueza, no pedí venganza, no pedí que el tiempo regresara. Pedí paz, para mí, para todos los que habían sido lastimados como yo, para todos los que sentían que no valían nada. Y en ese momento, sentada en mi terraza, con mi té caliente, mis amigas recientes, mi trabajo en el refugio, mis pinturas en las paredes, mi independencia recobrada, me di cuenta de que ese deseo ya se había cumplido. Reflexión final. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificada, quiero que sepas algo. Tú también vales. No importa cuánto tiempo lleves aguantando maltratos. No importa cuántas veces te hayan dicho que eres una carga. No importa cuántos trapeadores metafóricos te hayan dado. Tú vales. Y nunca, nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten. Tu amor propio, tu dignidad, tu derecho a ser tratada con respeto. Yo tuve la suerte de tener recursos económicos para defenderme, pero la verdadera fortaleza no vino del dinero, vino de entender que merecía más. Y esa comprensión no cuesta nada. Está disponible para todos. Si estás en una situación similar, busca ayuda. Habla con alguien de confianza. Investiga tus derechos. No te quedes callada pensando que no tienes opciones. Siempre hay opciones. Y si hoy te sientes invisible, recuerda, las personas más fuertes son aquellas que aprenden a brillar después de haber sido apagadas. Yo fui apagada por 3 años, pero ahora brillo con luz propia. Y tú también puedes. Me llamo Amalia Montes. Tengo 69 años, y esta es mi historia de cómo un trapeador de Navidad se convirtió en el mejor regalo que recibí, porque me despertó. A veces, los peores momentos de tu vida son el comienzo de tu mejor capítulo. Solo tienes que tener el valor de dar vuelta a la página. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar, si conoces a alguien que necesite escucharla, por favor compártela. Deja tu comentario contándome desde dónde nos estás acompañando. Dale like si crees que el respeto a nuestros mayores no es negociable. Y suscríbete para seguir escuchando historias de vida, superación y dignidad recuperada. Porque todos merecemos ser tratados con amor, pero sobre todo, todos merecemos tratarnos a nosotros mismos con amor. Hasta la próxima historia. Y recuerda, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Fin.